Doctora Elia Marum Espinosa, profesora investigadora y directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana, maestría en Economía en el CIDE y doctorado en Economía por la UNAM. Es autora de múltiples libros, artículos y ensayos científicos. Actualmente responsable de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como directora de planeación de la Comisión Nacional de Fruticultura y asesora de la Dirección General de Política de Ingreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria académica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, además de impartir docencia en diversas universidades nacionales e internacionales. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevistará a la doctora Elia Marum Espinosa sobre el tema La importancia de la educación en México. Elia, qué gusto tenerte aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León para poder conversar sobre un tema de gran trascendencia que viene siendo el de la educación. Importante no solamente para las familias, que les preocupa mucho que sus hijos tengan acceso a la educación y de calidad, pero también para los diferentes actores de esta sociedad, empresarios, gobierno, organizaciones que requieren de la formación de ciudadanos para la vida productiva y democrática. Iniciemos esta charla con una reflexión sobre cuáles son las soluciones que el sistema educativo puede brindar para la solución de muchos de los problemas que hoy nos aquejan, como viene siendo la inequidad, la desigualdad social, el problema del desempleo, la crisis de valores. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Para mí también es un gusto que esté aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la máxima casa de estudios de este hermosísimo estado. Y pues efectivamente el sector educativo, la educación, es uno de los pilares fundamentales del país, de la nación, de la construcción de una realidad mejor. Quiero empezar por decir que en México, las mexicanas, los mexicanos, no merecemos la situación que estamos viviendo, no merecemos la realidad que tenemos. Somos personas, somos hombres y mujeres, niñas, niños, seres humanos que merecemos una vida dentro de una educación para la paz, una cultura para la paz y una concordancia y una armonía social que habíamos venido teniendo y que poco a poco se fue deteriorando hasta llegar a la gravísima situación en la que estamos, no solo por la inseguridad, sino también por el desempleo, por la pérdida de valores éticos, porque efectivamente en la educación hemos estado alentando otro tipo de valores que si bien son importantes, no son los que más necesitamos. Es decir, hemos cambiado los llamados valores económicos, la productividad, la competitividad, la calidad, por los verdaderos valores que son los valores morales, los valores de solidaridad, los valores que tienen que ver con la igualdad con el otro, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con el respeto. Y seguimos fomentando más los valores que alientan el progreso material, tener más dinero, tener mejores bienes y no tener esa armonía y esa paz que requerimos. La educación es uno de los tres pilares fundamentales, de los tres motores que impulsan el progreso de una nación. Si un país, una nación quiere desarrollarse, quiere superar sus grandes problemas estructurales de pobreza, de marginación, de exclusión, de rezagos importantísimos en infraestructura carretera, agropecuaria, etcétera, educativa, tiene que empezar por educar. El gran milagro de los países del sudeste asiático, que nos los ponen casi siempre como ejemplo, el gran milagro que se perfila ahora como Brasil y los nuevos países industrializados o que están teniendo una lucha muy eficiente contra la pobreza, contra el subdesarrollo, ha empezado por una enorme inversión en una educación de calidad, una buena educación. Tomemos esta reflexión. ¿Qué logros son los que ha
tenido nuestro sistema educativo y cómo pudiéramos compararlos con países desarrollados, Estados Unidos, Europa, con los diferentes países europeos, los países asiáticos y con otros más cercanos a nuestro desarrollo y nuestra región, como viene siendo justamente Brasil, Argentina, Chile. Bueno, sin duda el sistema educativo mexicano es un sistema educativo formado por un profesorado, por profesoras y profesores muy comprometidos. Hay excepciones, sin duda. Hay gente que se aprovecha de las prebendas y los privilegios. Afortunadamente son la excepción, pero la gran mayoría del profesorado está muy comprometido con su trabajo y con hacerlo bien, hacer su parte bien y dar lo mejor de ellos. Hemos tenido logros sin duda. Por ejemplo, hemos reducido considerablemente el analfabetismo, pero todavía tenemos un 10% de la población analfabeta y en las condiciones actuales un analfabeta simple y sencillamente no puede tener posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, de darle a su familia un modo de vida digno, porque no tiene los elementos fundamentales. Se dice que la educación es la base de la felicidad y la felicidad es el fin último que perseguimos los seres humanos. Y quien no sabe leer y escribir es terriblemente infeliz, no puede siquiera tomar un autobús, no sabe ver las letras, los números de los camiones, en fin, ¿no? Por poner un ejemplo. Hemos avanzado también en la parte de la educación superior. En la educación media superior, por ejemplo, hemos ampliado la cobertura a casi el 60% de adolescentes y jóvenes que requieren este tipo de educación, y en la educación superior hemos avanzado a una tasa bruta, y digo tasa bruta porque no es el 30% de todos los jóvenes entre 18 y 25 años de edad a los que estamos atendiendo en las universidades, es mucho menos, pero sí es una cantidad importante comparada con el 8-10% que teníamos hace 30, 40 años. Sin embargo, estos logros, que hay que reconocerlos, son importantes, no son suficientes para lo que requiere el país para trascender y solucionar estos problemas de desempleo, de violencia, de exclusión social, de marginación, de deterioro del tejido social, de pérdida de valores humanos, porque pues la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que pues es un grupo de una treintena de países, los más ricos del mundo, que se reúnen para tomar decisiones de cómo van a actuar conjuntamente para lograr mejorar las condiciones de vida de su población, para lograr mantener su desarrollo, al cual pertenece México sin ser un país desarrollado y rico, plantea que un país que no le da la cobertura mínima de 50% de la población juvenil en las universidades, no tiene posibilidades de desarrollarse, no tiene posibilidades de generar para su población condiciones de vida digna y que de manera permanente se vayan mejorando. De igual manera, la investigación científica y tecnológica y en innovación es fundamental. La OCDE considera que para sus países, los países desarrollados, si quieren seguirlo siendo y si quieren mantener altos estándares de vida para su gente, requieren invertir el 1% de la producción nacional, del Producto Interno Bruto, en investigación y desarrollo. ¿Y qué pasa en la actualidad? Vemos el presupuesto para el año que entra, el proyecto de presupuesto que se presentó en estos días. Para el año 2012. Para el año 2012, y lo que encontramos es que se reduce el presupuesto para educación superior, se reduce el presupuesto para investigación científica, tecnológica e innovación, se aumenta muy poquito para educación básica y un poco más para educación media superior. Es decir, no estamos dando las respuestas del tamaño que la población está requiriendo. Requerimos fuertes esfuerzos en inversión en educación, pero no es solo el problema educativo, o los logros educativos no solo se alcanzan con más dinero, sin duda se requiere más dinero, pero también se requiere usarlo de mejor manera. Y esto implica que los gestores, los directivos, directores de planteles, directores y funcionarios gubernamentales, rectores y funcionarios de las universidades hagan un mejor uso de este recurso dedicado efectivamente a atender a más estudiantes y de mejor manera, generando mejores condiciones para el profesorado, generando mejores condiciones
de aprendizaje. De manera que sí tenemos logros, pero no son los logros que esperamos. Me decías, bueno, Por ejemplo, ¿qué pasa? Me gustaría entonces preguntarte, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, los principales 3 retos de nuestro sistema educativo para poder transitar a esas condiciones de tener una educación no solamente para mayor porcentaje de la población de jóvenes que lo requieren, que eso es uno de los problemas que nosotros tenemos en este país, también sobre la pertinencia, ¿verdad?, de los contenidos de los programas educativos y sobre, obviamente, la necesidad de poder generar cada vez más condiciones de calidad que nos permitan transitar hacia la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles serían esos retos entonces? Pues yo lo pondría primero que todo un reto cuantitativo, es decir, un reto de cantidad. Primero que todo tenemos que aumentar el número de población en las escuelas y en todo tipo de sistema educativo abierto, escolarizado, formal, informal. Es decir, tenemos al menos que lograr este 50% de cobertura en educación superior. Tenemos que levantar bandera blanca, es decir, 100% de población que no sea analfabeta, que no haya un solo analfabeta en este país y mucho menos entre la fuerza laboral. Y aumentar sustancialmente la retención de esta población en las escuelas. Porque si efectivamente se aumenta la matrícula, entran más, pero no tenemos condiciones ni procesos para retenerlos. Es decir, en el primero o segundo año empezando de arriba para abajo, en la universidad se nos va casi la mitad de la población. O sea, no tenemos cómo retenerlos, ya sea por cuestiones económicas que no tienen cómo sostenerse o por cuestiones de que es poco atractivo e ineficiente el proceso educativo por el cual los ponemos. Y en los otros niveles, en la educación básica, pues lo que encontramos nosotros es que hay fuerte deserción y reprobación en las primarias y en la secundaria, pues también hay un abandono escolar muy fuerte. Hasta ahí llega la educación de un buen porcentaje de nuestros niños que se están convirtiendo en jóvenes. Ese sería el primer reto. Tenemos que aumentar el número de estudiantes en las universidades y en el sistema educativo y tenemos que retenerlo. Estamos compitiendo con Estados Unidos y Canadá en una economía abierta, en un comercio libre, sin ninguna protección, en igualdad de condiciones, solo que ellos, en Estados Unidos, el 80% de los jóvenes va al sistema educativo de educación superior, en Canadá el 60%, y nosotros apenas si llegamos al 30%, y eso medio ficticiamente. Es decir, no estamos generando condiciones para ganar una competencia en términos de competitividad. Y en términos de educación básica, pues vemos los resultados desastrosos, ¿no? La gestión que se ha hecho, la administración del sistema educativo ha llevado a que se busquen más logros de puntajes, de mantener el mínimo número, ni siquiera completamos bien a bien los 200 días de laborales efectivos, cuando en Japón se trabajan 315 o 320 días al año, físicamente, realmente, nosotros ni siquiera podemos completar 200, o sea, no estamos en esas condiciones cuantitativas. El otro enorme reto que tiene el sistema educativo es una reforma que lo lleve a ser un sistema educativo moderno. Somos un sistema educativo en todos los niveles, desde el jardín de niños hasta el posgrado. Somos un sistema educativo muy tradicional, es decir, muy conductista. Llevamos a los niños, a los jóvenes, de estas materias, a estos aprendizajes, a los siguientes, pero queremos que salgan a ser una ciudadanía responsable, que luche por la democracia, queremos que salgan al mercado de trabajo y que sean emprendedores, líderes, pero aquí no los dejamos tomar decisiones, los llevamos siempre por una vía única. Y además, pues con contenidos que son muy memorísticos, muy enciclopédicos. Sí. Y entonces, bueno, como hay una carencia de enseñanza al aprendizaje, a reflexionar, ¿no? Y a resolver problemas. A pensar, a enfrentar, a definir problemas y a resolverlos. Sí, como yo le digo a mis estudiantes, nadie los va a contratar para preguntarle cómo se define tal cosa,
qué elementos componen tal otra, ¿verdad? Les van a decir, oiga, tenemos este problema, resuélvelo, ¿sí? Con los conocimientos que tú adquiriste y con las habilidades, pero también con las actitudes y valores, ¿sí? Porque también de nada sirve que una persona esté muy preparada en lo académico si es corrupta, si no es solidaria, si es discriminadora. O sea, no es ese el tipo de personas que se requieren ni en la vida productiva ni en la vida ciudadana. Y el otro enorme problema que tenemos, o el otro gran reto que tenemos, es impulsar una verdadera revolución moral. Transformar estos valores del progreso material, de entre más tienes, más eres, por entre más solidario y más colaborador eres, más vales. Y esto empezamos no solo en la familia, sino también en las escuelas. Las escuelas, el sistema educativo contribuye mucho a esta generación de valores. Y por supuesto, uno de los valores es este de la solidaridad y la innovación, de formar gentes realmente sensibles a los problemas de los otros, no a buscar el poder si van al gobierno por el poder mismo y por enriquecerse ellos y unos cuantos, a costa de dejar a muchos otros en la miseria o en la inseguridad y demás. No el tener dinero por tener dinero, sino el poder vivir en una sociedad agradable, en una sociedad solidaria, colaboradora, como hemos venido siendo mexicanas y mexicanos en general. Entonces, todos estos retos efectivamente descansan en actores sociales. No pudiéramos nosotros concebirlos sin ello. Empecemos a reflexionar por uno de los actores principales, me parece a mí, por los procesos que puede detonar su intervención o su no intervención, que viene siendo el gobierno. ¿Qué podemos nosotros esperar del gobierno para la solución de estos retos que tú nos acabas de plantear? Pues primero que todo, el gobierno tiene que comprometerse, pero genuina y realmente, con las necesidades de la población. No podemos seguir en estas demagogias de que se promete y no se cumple, de que se le sigue echando la culpa, el de atrás paga, ¿verdad? Es que atrás en el pasado todo viene del pasado, estamos mal ahorita porque el pasado estuvo mal, pero el presente también está muy mal. Y lo que está muy mal en el presente, y se ha reconocido, y ya se han levantado voces no solo en nuestro país, sino en muchos otros países, empezando por el sistema económico. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el sexenio del presidente Calderón, se ha impulsado un modelo económico neoliberal, privatizador, donde el mercado y el dinero es lo que manda. La ganancia a cualquier costa, contaminando, matando, envileciendo, prostituyendo, lo que importa es ganar y ganar mucho. Lo que importa es que las ganancias suban y que los intereses de unos cuantos grupos hegemónicos y unos cuantos grupos poderosos, ricos, que son los llamados poderes fácticos, junto con los poderes políticos, se enriquezcan para ellos. Este sistema ha llegado ya a un límite que incluso los está cuestionando fuertemente a ellos, porque si bien el desempleo no les pega a estos grupos porque están en el privilegio, le pega a la gran mayoría de la población. Tenemos más de 7 millones de jóvenes sin esperanza que no tienen posibilidades de estudiar porque no les damos el espacio, el sistema educativo está muy cerrado, ni tampoco tienen posibilidades de conseguir un empleo digno, un empleo permanente, bien remunerado, estable, que les permita construir un proyecto de vida, pensar en casarse, formar su familia, realizarse. Entonces el sistema económico, si no se cambia este modelo neoliberal excesivo, exagerado, donde el gobierno no gobierna, donde hay que dejar hacer y poner el negocio que sea, casinos, table dance, con tal de que generen ganancias, de generar algún empleo en esos negocios, que es un empleo pues muy poco digno, ¿verdad? Porque pues no es el empleo que merecemos quienes estamos calificados para trabajar y tenemos condiciones para trabajar. Si no empezamos por ahí, o sea, si el gobierno realmente no lucha por la democracia, pero entendida como se ha definido en el artículo 3º constitucional, fíjate qué curioso, el constituyente del 17 no define la democracia en la parte política y de los partidos políticos de la Constitución, la define en la parte educativa y dice: la educación debe apoyar y promover la democracia
entendiendo a la democracia más allá de un sistema político, electoral, jurídico, como un modelo de vida que le garantice de manera permanente a la población una mejor condición de vida en lo económico, en lo social, en lo político y en lo moral. Esa es la democracia. La democracia no es ir a votar y que respeten tu voto nada más. Eso es una parte. La democracia no es que haya partidos políticos, es que haya proyectos de partidos políticos que genuinamente, que verdaderamente quieran responderle a las necesidades de la gran mayoría de la población que está viviendo en condiciones. Tenemos 57% de la población en la pobreza. Tenemos más de 3 millones de gente en la indigencia, tenemos 12 millones de gente que no pueden alimentarse, que tienen hambre en este país, a lo que le llaman pobreza alimentaria. O sea, ¿qué hemos construido como gobierno? ¿Qué se ha construido en este país? Un país de indigentes, de pobres, de gente que la única opción para divertirse es hacerse vicioso del juego, ir a los table dance, mantenerse en la parte más instintiva, sexual, que es la parte que es más manipulable. Un ser humano que está ahí es un ser humano violento, agresivo, fácilmente manipulable. Es decir, esa es la ciudadanía que hemos construido. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que hacer es cambiar el sistema económico y hacer que los partidos políticos hagan una política limpia, no una política de que yo le gano al otro calumniándolo, denostándolo, demostrando que es malo. No, no hay que decir yo soy buena porque el otro es malo. Yo reconozco que el otro es bueno y tengo que demostrar que yo soy mejor, para que crean en mí, voten por mí. Mientras el sistema de partidos políticos no se depure, mientras no se limpie y haya políticos que sean la definición clara de político, es decir, lo que es un político, el que sabe sumar voluntades para lograr objetivos comunes que beneficien a todos, pues el gobierno no va a estar gobernando ni va a tener posibilidades de gobernar. Si un gobierno dice, no tengo dinero para darle a la educación, porque el presupuesto es corto, pero no tengo dinero porque a los grandes capitales les cobro el 2% de impuestos y a los trabajadores les cobro el 28%, pues nunca va a tener dinero. No se le cobran impuestos a los grandes capitales, a la especulación en la bolsa de valores, y en cambio los trabajadores somos los que cada vez sostenemos con nuestros impuestos este gasto que obviamente alcanza para menos. Elia, muchísimas gracias por esta charla, por esta amena e interesante conversación sobre el tema de la educación. Al contrario, muy agradecida por permitirme compartir este espacio. Los invitamos al siguiente programa con la doctora Elia Marum. Acompáñenos en la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con la doctora Elia Marum Espinosa sobre el tema La importancia de la educación en México.